más o menos donde habíamos dejado la clase pasada, que habíamos llegado hasta la curva de titulación de la glicina. Creo que yo ahí les había, no sé si les había dicho algo más o menos cómo lo tenían que plantear o no, pero vamos a arrancar con eso, que eso sí se los voy a explicar yo, y después vamos a ir resolviendo entre todos lo que en la guía les pregunta al respecto del guión. Bien, sigue llegando gente, va cayendo gente al baile. Bueno, a ver. Vayan todos a la página no, al ejercicio 7 de esta serie 10, que vamos a analizar un poco esa curva de titulación. ¿Estamos por ahí? El ejercicio dice, se tituló una solución 0,1 molar de glicina con una solución de hidróxido de sodio 2 molar. Se midieron los valores de pH a lo largo de la titulación y los resultados se representaron gráficamente. Indique, justificando su respuesta, cuál de los puntos identificados en el gráfico del 1 al 5 representa, y después les va diciendo A, B, C, y ustedes tienen que decir qué puntos representan esos ítems A, B, C, D, etc. Pero bueno, primero vamos a analizar qué es esa curva, de qué se trata. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué etiquetas tienen los ejes, ¿sí? El eje Y y el eje X. Tenemos un eje Y que dice pH de la solución y un eje X que son milimoles de hidróxido de sodio añadidos, ¿sí? Y una curva. La curva la vamos a dejar un poco de lado porque la vamos a ir haciendo acá en el pizarrón con nuestras propias conclusiones. Entonces, en una titulación se mide la variación de pH, ¿sí? La variación de pH en función de qué? Y bueno, en función de lo que le estemos agregando a la solución que estamos titulando. Si es una solución ácida, le vamos a agregar algo básico, algo que neutralice ese ácido, como por ejemplo, en este caso le agregan hidróxido de sodio. Y si fuera al revés, también se puede hacer una titulación al revés, empezar por una solución muy básica de algo y le vamos agregando ácido y vamos evaluando cómo varía el pH en función del agregado de ácido en ese caso. Acá estamos empezando con una solución ácida de pH bajo y le vamos agregando una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, que recuerden que se disocia completamente, entonces tenemos oxidrilos dando vueltas por ahí. Hice muy grande la curva. No voy a tener lugar para hacer lo que quiero hacer. Espera. Vamos a hacerla más chiquita. Entonces, esta es una curva de titulación de la glicina. La glicina es un aminoácido, ¿sí? ¿Recuerdan qué aminoácido era? Que tenía en su R, en su cadena lateral. Un hidrógeno, ¿puede ser? Sí, un hidrógeno. Era el único aminoácido que no era ¿qué? Quiral. Que no era quiral. Bueno, entonces, si yo tengo una glicina en una solución muy, muy ácida, ¿no? Donde abundan los protones. ¿Cómo van a estar los grupos del aminoácido, el grupo carboxilo y el grupo amino? ¿O cuál será la carga neta? A ver, dígame cuál es la carga neta y yo ahí ya sé cómo formularlo. +1. Más 1, ¿por qué? Porque este grupo carboxilo va a estar con su protón, ¿sí? Si hay protones de sobra en el ambiente, no lo va a ceder. ¿Y el grupo amino cómo va a estar? Protonado sería. Va a estar protonado, porque el grupo amino es un grupo básico que si en el medio encuentra protones de más, los va a captar, ¿sí? Entonces vamos a estar ante la forma catiónica, ¿sí? Esto sería acá,
el punto del principio, ¿sí? Donde empieza la curva que nos estamos imaginando. Una solución Profe, muy... perdón. Sí. ¿Cómo dijo que no entendí? Esta es una curva de titulación de la glicina, que es un aminoácido, ¿sí? Que lo único que tiene es un grupo carboxilo y un grupo amino, como cualquier aminoácido, y en el R tiene un hidrógeno, ¿sí? Así que no nos va a interesar la cadena lateral del aminoácido, solo nos van a interesar los grupos carboxilo y amino que están unidos al carbono alfa. Entonces, si yo me imagino a esa glicina en una solución muy ácida donde abundan los protones, yo le preguntaba cómo va a estar cargada esa glicina, si va a estar como forma. ¿Se me cortó mi sola? No, se le cortó. No, a mí también se cortó. Ok, gracias, ya me estaba asustando. Tenemos un problema, se fue Nati, ¿no? Sí, se cortó. Se cortó. Sí, se cortó. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver que si no me manda nada a mí al teléfono, si no fue nada grave y vuelve. Y si no, bueno, veremos qué hacemos. Dios, casi entramos en panic attack. Recién me llegó tu mensaje, estaba por transmitir la información. Pero bueno, siempre firme, ¿eh? Estaba firme. No estaba por poner al aire el mensaje, ¿no? No, estaba escuchándolo en silencio y apareciste y abrí el micrófono. No, igual no dije nada, dije que me aguante las papas nomás. Aguante la papa. Sí, está bien. No hizo falta, bueno, no hizo falta. Igual estamos sin conexión, o sea, estoy con el teléfono, no sé si se nota. No. Bueno, ¿no se nota? Genial, No. Buenísimo. Espero no notarlo yo al fin de mes. Bueno. Cuando termine. Bueno, para agradecer. Bueno, aquí estamos. Haremos lo posible por seguir a pesar de la tecnología que tenemos en contra. Bueno, ahí tuvieron un respiro, un mini recreo. Espero que hayan recapacitado acerca de los aminoácidos y su comportamiento. Bueno, lo que estábamos diciendo es que en una solución muy ácida donde abundan los protones, esperamos que la glicina esté así, en forma catiónica, ¿sí? Con carga neta más 1. Ahora, si yo esa solución la estoy titulando, como les expliqué hace un ratito, que era agregarle, si la solución es muy ácida, le voy a agregar una base, ¿sí? Para ir neutralizándola, yo
voy a ir viendo cómo evoluciona el pH, ¿sí? Entonces, si yo le estoy agregando oxidrilos a una solución muy ácida, ¿cómo espero que evolucione el pH? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Qué debería pasar? Que vaya aumentando el pH. ¿Puede ser? Sí, que vaya aumentando el pH. Eso es lo que debería pasar si yo a una solución ácida le agrego oxidrilos. Va a ir aumentando el pH. Y específicamente con respecto a la glicina. Si yo tengo esta forma catiónica y le estoy agregando oxidrilos, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Disminuye ¿Qué disminuye? el pH? No, el pH no va a disminuir. ¿Pero qué va a pasar específico? Yo ahora ya no pregunto con el pH, digo, ¿qué va a pasar con la glicina que está en forma catiónica si se encuentra que en el medio empiezan a aparecer oxidrilos? Deja de estar catiónica porque su carga negativa cambia. ¿O estoy equivocada? Carga positiva, en todo caso, cambia, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa? Díganme sin chamullarme ni sacar la guitarra, Se va a ¿qué desprotonar. sería? ¿Cómo? Se va a desprotonar. Se va a desprotonar. ¿Qué protón va a ceder? El del ácido. Eso. Bien, que te apuraste, Lucía, y de esa manera impediste que tus compañeros cometan un error, porque yo sabía que lo iban a cometer. Bien, Lucía, le salvó las papas y dijo que si la forma catiónica se llegara a encontrar con los oxidrilos, lo que va a hacer es ceder el protón del grupo carboxilo. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo es más ácido que el grupo amonio, o sea, tiene más fuerza para ceder el protón que el grupo amonio. ¿Sí? Entonces, en el caso de que alguno de los dos tenga que sacrificar su protón y cederlo al medio porque aparecieron oxidrilos, el primero que lo va a hacer es el grupo carboxilo. ¿Sí? Y ese dato, si nosotros químicamente no lo sabíamos predecir por la estructura, ¿qué número nos indica que se desprotona primero el carboxilo y no el amonio? El ¿Recuerdan? pK1. ¿Qué número? El 1. ¿Qué uno? El pK. ¿No sería? Ah, bien, bien, el 1 del pK1, está bien, pero el 1 del pK1 nos da un número que para la glicina, si lo buscamos en la tabla, era 2,34, vamos a anotarlo por acá, el pK1 de la glicina era 2,34 y el pK2 es 9,6. Si yo les digo que estos números son pHs, y estoy imaginándome que tengo una solución muy ácida, con un pH de 1, por ejemplo, ¿a cuál voy a llegar antes? Al 2,34. Claro, primero me encuentro con el 2,34, que sé que es el pH de protonación del grupo carboxilo. Por eso es que desde la forma catiónica paso a la forma que se llama... Ion dipolar. Se llama ion dipolar y tiene una carga neta. ¿Qué carga neta? 0. Cero. Cero. Ahí estoy entrando por la compu. Que ha vuelto. Ay, perdonen. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora volví con la compu. Bueno, entonces les decía, tengo la forma catiónica, aparecen oxidrilos en la solución, la forma catiónica va a empezar a ceder protones, ¿sí? Para neutralizar esos oxidrilos que estoy agregando, y lo va a empezar a hacer a partir del grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, en la solución en donde había glicinas casi todas en su forma catiónica, empiezan a aparecer glicinas con forma de ion dipolar, ¿sí? Empieza a existir un equilibrio
entre estas dos especies. Se llaman así, se le dice especies cuando un mismo compuesto puede estar con distintas cargas, ¿sí? La especie catiónica, la especie de ion dipolar. Entonces, bueno, el pH va a ir aumentando en la solución a medida que yo agrego oxidrilos, pero cuando esto pasa, ¿sí? Cuando esto pasa, llega un momento que voy a tener suficiente cantidad de ion dipolar y una concentración parecida de forma catiónica, de forma tal que, ¿qué es lo que se puede formar a partir de esa combinación? ¿Una solución de qué tipo? Una solución buffer, ¿puede ser? Una solución buffer, sí, porque un buffer era una solución que estaba compuesta por un ácido débil, ¿sí? Y una base conjugada en concentraciones relativamente parecidas. Eso permitía que ante el agregado de ácido en pequeña cantidad o de base en pequeña cantidad, la solución amortigua el cambio de pH que yo estoy tratando de inducirle, ¿sí? Mediante la cesión de protones o la captación de protones, ¿sí? De esa forma puede amortiguar los cambios de pH. Pero nosotros habíamos aclarado que estas concentraciones tenían que ser relativamente parecidas para que pueda amortiguar los cambios de pH tanto para un lado como para el otro. Y eso tenía un límite, un número, digamos. Yo digo, concentraciones parecidas. ¿Y qué es parecido para vos y qué es parecido para mí? Bueno, eso tenía un límite y eso lo sacamos con una ecuación. ¿Se acuerdan con qué ecuación? Que servía para las soluciones buffers. ¿El punto isoeléctrico? No, no era el punto isoeléctrico. La de Henderson, puede ser. Sí, puede ser y es, Nahuel. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan cómo era esa ecuación? Empezaba así. Es el punto ¿cómo se llama? El El ion pH dipolar. Ah, no, el es pH. igual al pKa más el logaritmo, ¿sí? ¿De qué? Y ahí aparecía la parte en donde teníamos la relación de concentraciones entre la forma que cedía protones y la forma que captaba protones. Entonces era la relación entre la concentración de la base y la concentración del ácido. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Se acuerdan de esto que lo vimos el otro día? Entonces yo les decía, según este cociente, según el resultado de este cociente, va a ser buffer o no, y qué tipo de buffer, digamos, si era bueno o era malo, según la relación que hubiera entre el dador de protones y el aceptor de protones. Y acá, ¿quién es el dador de protones y quién es el aceptor de protones? Ahí puede aceptar y dar las dos, ¿o no? ¿Este? El... La forma... No. No, entonces hay uno de los dos que va a poder ceder protones, que en este equilibrio está cediendo el protón, y otro que lo está aceptando. ¿Cuál es el que está cediendo el protón? La ¿El de la forma catiónica? Claro, entonces yo esto que pongo acá como el ácido lo puedo reemplazar por forma catiónica. ¿Y quién es el que está aceptando esos protones? el ion El dipolar. ion dipolar. El ion dipolar. Espera, estoy diciendo. Está bien. No es el que los está aceptando. Los está aceptando es el oxidrilo que se transforma en agua, ¿no? Pero el que puede aceptar protones para convertirse en forma catiónica es el ion dipolar. Y el que puede ceder protones y convertirse en ion dipolar es la forma catiónica, ¿sí? O sea, la forma catiónica es el que tiene un protón de más para ceder con respecto a este. Por eso es el que se comporta como ácido. Y el ion dipolar es el que se comporta como base. ¿Está bien? Bueno, entonces yo les decía, cuando empieza la curva esta, el pH es muy bajo, voy a tener una alta concentración de forma catiónica.
Pero a medida que esa forma catiónica cede su protón y se transforma en ion dipolar, la concentración de la forma catiónica va a bajar. ¿Sí? Y la concentración de ion dipolar va a subir. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Porque cada vez que este cede un protón, se transforma en una molécula de esta. Entonces, tengo una menos de forma catiónica y una más de ion dipolar. ¿Sí? Hola. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en algún momento se van a empezar a emparejar estas concentraciones. Antes tenía mucho de forma catiónica, pero esa forma catiónica está disminuyendo y va a estar aumentando la de ion dipolar. Entonces, en un momento se van a empezar a hacer un poco más parejas, ¿sí? Cuando se hagan un poco más parejas, quizás haya un momento en que yo tenga una relación entre estas dos especies de 1 a 10, ¿sí? Antes era más chiquita todavía, por ahí tenía de 0,1 a 10. Ahora tengo una de 1 a 10. Y si es esta la relación de concentraciones, el valor de esto, ¿cuánto es? 1 dividido 10. ¿0,1? 0,1. Bien. ¿Y el logaritmo de 0,1? ¿Menos 1 era o 1? Sí, menos 1. Menos 1. Entonces, cuando esto pase, yo voy a estar en el punto en donde el pH es igual al pKa. ¿Qué pKa? ¿1 o 2? 1. pKa 1 menos 1. ¿Y cuánto vale eso? 1,34. Bien, bien. Estoy en el punto 1,34, ¿sí? Porque ustedes ya saben que el pK1 es 2,34. Entonces, yo estaba ante una solución muy ácida que le estaba agregando oxidrilos. Ustedes me dijeron, ¿qué va a pasar? El pH va a subir. Bien, el pH va a subir. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue de 1 a 1,34? Supongamos que acá está 1,34. ¿Va a subir el pH con la misma velocidad que venía subiendo o va a pasar algo ahí? Ustedes ya saben, o deberían saber. ¿No va disminuyendo? No, no disminuye nunca. Si yo hago oxidrilos, nunca va a disminuir. Lo que sí puede pasar es que cambie la velocidad con la que aumenta. ¿Por qué yo hago esto? Porque como que se mantiene en ese mismo pH. Se mantiene un poquito en el mismo pH, sí, sube, pero poquito. Vamos a hacer un poco más exagerado para que se vea. Acá subió así, hasta 1,34 y acá sube, pero como más lentamente. ¿Por qué pasa eso a partir de 1,34? Ustedes ya lo vieron, ¿eh? No les estoy... A ver, les voy a dar otra pista. Porque busca el equilibrio que sea 50-50. Busca el equilibrio que sea 50-50. Sí, eso en realidad es como una consecuencia, fíjense. A ver si ahora se dan cuenta. Acá es 3,34. A ver si eso es una pista. Fíjense lo que pasa entre 1,34 y 3,34 y lo que pasa después. ¿Qué está pasando acá? Se está regulando el pH. Bien, está regulando el pH. Eso sin saber nada de aminoácidos me lo pueden decir, porque si yo estoy agregando a una solución ácida, le estoy agregando oxidrilos y veo que acá se forma una meseta, cuando yo lo que estoy graficando es la evolución del pH, cualquiera me podría decir, y bueno, se está regulando el pH, ¿sí? Se está regulando el pH, porque si yo le agrego oxidrilos y el pH no aumenta, es que se está manteniendo constante, se está regulando. ¿Y eso por qué? Porque los aminoácidos, ahora sí vamos a aportarle lo que sabemos de química, porque vinimos a la clase pasada, los aminoácidos, ¿qué pasaba?
se podían comportar como qué. Como buffer. Como buffers, como reguladores del pH. Pero siempre, todo el tiempo se comportaban como buffers. No, tenían que cumplir con cierta condición. ¿Qué condición era? Y bueno, que en la solución haya suficiente cantidad de la especie dadora de protones y de la especie aceptora de protones, ¿sí? Y esa relación en las concentraciones tenía límites. El límite inferior era este, ¿sí? Que la relación sea 1 a 10, que la relación sea 0,1, ¿sí? Y eso se reflejaba en el pH, porque cuando la relación era de 1 a 10, el pH era igual al pKa menos 1. Y estoy acá, el punto en donde la solución empieza a regular el pH. Ahora, nosotros estábamos explicando, yo agrego oxidrilos y por cada oxidrilo que agrego, una forma catiónica cede su protón y se transforma en una forma de ion dipolar, ¿sí? Va aumentando la concentración del ion dipolar, aumenta esta concentración y disminuye esta concentración, ¿sí? Cuando la relación era 1:10, empezaba a regular el pH. Pero yo sigo agregando oxidrilos. Entonces, esta sigue aumentando y esta sigue bajando. Eso significa que en algún momento esta relación va a llegar a ser 1:1, ¿o no? Quiere decir, si es 1:1, que tengo la misma concentración de ion dipolar que de forma catiónica. ¿No? ¿Me siguen en ese concepto? Sí. Sí, sí. Si lo quieren más fácil, nosotros teníamos 1:10. ¿Sí? Si esta está aumentando, en un momento va a estar 2. Si esta está bajando, va a estar 9. Si esta sigue aumentando, va a estar 3 y va a estar 8. ¿Sí? Así, hasta que llegue a 5. 5 es lo mismo que decir 1:1. Sí. ¿Ahí va mejor? Bueno. No importa la concentración exacta que tengan cada uno, pero sí la relación. Cuando tenga lo mismo de esto que de esto, voy a estar en que la relación es 1:1, por lo tanto el cociente es 1. El logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces voy a estar en qué punto? pH es igual al pKa más 0. En el punto de regularización máxima. Claro, estoy en el lugar en donde el pH es igual al pKa 1. ¿De cuánto es? 2,34. Estoy acá. ¿Sí? 2,34. Y es uno de los puntos de regulación máxima. Cuando yo tengo la misma concentración de la especie que cede los protones que de la especie que capta protones. ¿Sí? Cuando yo tengo lo mismo de uno que del otro, estoy en el punto de regulación máxima, el punto en donde el poder buffer del aminoácido es máximo. Por eso estoy acá, en el centro de la meseta, ¿sí? Donde menos aumenta el pH. Muy bien. Ahora, si yo sigo agregándole oxidrilos, esto va a seguir. Profe, Sí. ¿ese sería el límite superior? No, este es el punto de regulación máxima. Ahora vamos a llegar al límite superior y ahora vas a ver por qué. Porque si yo sigo agregando oxidrilos, sigue pasando esto. O sea, la forma catiónica sigue perdiendo el protón del grupo carboxilo y se sigue transformando en el ion dipolar. Entonces, si yo antes tenía la relación en 1:1, ¿sí? Y este sigue aumentando y este sigue bajando, va a llegar un momento en donde la relación sea, por ejemplo, de 10:1, o sea, que tenga 10 veces mayor concentración de ion dipolar que de forma catiónica. Cuando eso pase, el resultado del cociente va a ser 10. Y ahí voy a estar en el logaritmo de 10
que es igual a logaritmo de 10, es 1, chicos, 1. Entonces voy a estar en pH es igual al pKa más 1. Y esto es igual a 3,34. claro, estoy ahora sí en el límite superior del rango de regulación de la glicina en su primer rango de regulación, porque después vamos a ver que tiene otro. ¿Sí? Estoy acá, en 3,34. Por eso, a partir de este pH 3,34, yo le agrego una pequeña cantidad de oxidrilo y el pH se me dispara. Ya no regula más, regula en esta meseta. ¿Sí? Entre 1,34 y 3,34, que son los resultados de hacer pKa1 menos 1 y pKa1 más 1, que a su vez surge de la relación entre las dos formas que componen este buffer, la forma catiónica y la forma de ion dipolar. ¿Sí? Si me paso, o sea, si yo le sigo agregando oxidrilos, ¿qué pasa? Esto sigue bajando la forma catiónica y esta sigue aumentando el ion dipolar. Entonces llega un momento en que la relación entre ellas es mayor a 10:1, ¿sí? Por ahí es 20:1. Tengo 20 veces más ion dipolar que forma catiónica. Entonces me voy del rango de regulación, ¿sí? Porque el rango de regulación estaba entre los límites de pKa menos 1 hasta pKa más 1. ¿Sí? Y eso estaba dado entonces por la relación de especies que forman el buffer. No puede haber más de 10 veces una especie que de la otra. Cuando había más de 10 veces forma catiónica que ion dipolar, ¿sí? Esta relación daba menos de 0,1 y entonces estaba fuera del rango. Si tengo más de 10 veces ion dipolar que forma catiónica, esta relación da más de 10. ¿Sí? O sea, que la relación entre la base conjugada y el ácido ¿sí? Tiene que estar entre 0,1 y 10. Este es el rango de relación de concentraciones que tiene una solución buffer. O sea, si se va de este rango y este resultado es menor a 0,1 o mayor a 10, la solución buffer está fuera de su rango de regulación. ¿Sí? Se los voy diciendo de distintas maneras, pero todo es lo mismo, todo está expresando lo mismo. Que si no tengo una concentración parecida del dador de protones con la del aceptor de protones, la solución no regula. Bien. ¿Hasta acá vamos? Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno. Entonces, si yo sigo agregando oxidrilos y ya la solución no regula, ¿qué va a pasar con el pH a partir de 2,34? Lo tienen acá. ¿Qué pasa? Aumenta. Aumenta, ¿no? Aumenta violentamente. ¿Qué pasa si yo le digo que aumenta violentamente, pero en otro momento vuelve a ser una meseta? ¿Les ocurre que puede estar pasando acá? Que yo Antes regulándolo. otra vez está regulándolo. Bien, me gusta, sí, eso es lo que les decía que puede contestar cualquier persona que no sepa química, ¿no? Ve esto así y dice, bueno, algo de química tiene que saber, pero que no haya estado en la clase pasada, puede decir, bueno, acá lo que está pasando es que yo agrego oxidrilos y el pH no aumenta, entonces se está regulando. Ahora, ustedes, que sí estuvieron en la clase pasada, ¿qué es lo que puede estar pasando acá? ¿Por qué el pH se está regulando otra vez? Porque hay un punto regulador máximo, que sería el pK2.
se desprotona. Porque hay otro rango de regulación, el pK2. ¿A qué se correspondía el pK2? A la desprotonación de grupamino. Claro, Amonio. amonio. Entonces, si yo seguía aumentando el pH, ¿no? Mucho, ya la forma catiónica estaba bajando y sigue bajando, ya no tengo casi nada. Lo que sí voy a tener mucho es que estaba aumentando. El ion dipolar. Voy a tener mucho ion dipolar. Ya no tengo casi nada de forma catiónica, pero tengo mucho ion dipolar. Tengo mucho ion dipolar y esta gente sigue agregando oxidrilos. ¿Sí? Y yo ahora lo único que tengo, ya no tengo más forma catiónica. Lo único que tengo ahora es ion dipolar, pero me siguen agregando oxidrilos. Entonces, ¿qué va a hacer el aminoácido? ¿Qué puede hacer ahora? El Va a grupo ceder amonio. del amonio. Bueno, Claro, ahora que ya cedió todo lo que tenía para ceder del carboxilo, ahora se va a poner a ceder lo del grupo amonio. ¿Sí? Va a ceder lo del grupo amonio. ¿Y en qué se transforma? En la forma aniónica. En la forma aniónica. Acá tenemos al ion dipolar. Y empieza a aparecer entonces la forma aniónica. Empieza a aparecer la forma aniónica. Bien. Tenemos por acá. ¿Sí? Empieza a aparecer la forma aniónica. Forma aniónica, forma aniónica. Va a llegar un momento en que vamos a tener suficiente cantidad de forma aniónica para que esta solución empiece a trabajar como una solución reguladora. Ese momento en que yo empiece a tener, porque estaba aumentando y estaba bajando, en donde empiezo a tener suficiente cantidad de forma aniónica como para que la solución empiece a regular. ¿Cómo va a ser esta relación? Esto me va a decir ustedes ahora mientras yo corrijo los nombres para hablar de este otro equilibrio. Ustedes piensen cómo será la relación cuando empieza a trabajar esta solución buffer. Yo no tenía nada de forma aniónica, pero el ion dipolar empezó a ceder el protón del grupo amonio. Empieza a aparecer la forma aniónica. Aparece, aparece, aparece. En un momento empieza a esto a regular el pH. ¿En dónde estoy? ¿Qué relación de lo que sería ahora el aceptor de protones, que es la forma aniónica, y el dador de protones, que es el ion dipolar? ¿Qué numerito pongo acá? sería de vuelta ¿Sería 1 a 10. relación 10-1? 1 a 10 dijo Eli antes, ¿no? Sí. Sí, señores, 1 a 10, porque yo, ion dipolar tenía un montón, ¿sí? El ion dipolar lo vengo juntando desde acá. Ion dipolar tenía un montón. Ahora, empieza a bajar el ion dipolar cuando empieza a ceder el grupo amonio y empieza a aparecer la forma aniónica. En algún momento voy a tener una relación 1 a 10. Antes era más chiquita, ¿sí? Más chiquito el número menor a 0,1. Ahora llegué a que sea 0,1. Si llego a que sea 0,1, el resultado del logaritmo de 0,1 era Menos 1. menos 1. Entonces, estoy parada en el pK2 menos 1. ¿Sí? ¿Y ese pH cuánto vale? 8,6. 8,6. 8,6. Entonces, a partir del pH 8,6, otra vez la solución empieza a comportarse como buffer. Porque tengo suficiente cantidad de ambas formas, tanto la aceptora de protones como la dadora de protones.
Yo sigo agregando oxidrilos. El ion dipolar sigue bajando su concentración y sigue aumentando la concentración de forma aniónica. Hasta que llegue un momento, como les hacía yo antes, esto es 1 a 10, les puedo hacer 2 a 9, 3 a 8, ¿sí? Así hasta que llego a 5 a 5, ya que tengo la misma concentración de uno que del otro. Esta relación daba 1, ¿sí? Y ustedes me dijeron logaritmo de 1 es 0. 0. Estoy en pH es igual a pK2. O sea que el pH es 9,6. ¿Qué era eso? Además de pK2. El punto de regulación máximo. Claro, estoy acá, en el medio de la meseta. Punto de regulación máxima de la solución. Sigo agregando oxidrilos y el pH se sigue manteniendo constante un tiempo. ¿Hasta cuándo? Sigo agregando oxidrilos, sigue bajando la concentración del ion dipolar y aumentando la de la forma aniónica. ¿Sí? Hasta que la concentración de forma aniónica sea 10 veces mayor a la del ion dipolar. Porque ahí 10 dividido 1 es 10, el logaritmo de 10 era 1, y entonces estoy en el límite máximo de regulación, que es pH es igual a pK2 más 1. ¿Sí? Estoy en 10,6. A partir de ahí, cuando tengo 10 veces mayor concentración del aceptor de protones que del dador de protones, si sigo aumentando la concentración de oxidrilos, va a seguir aumentando la concentración de forma aniónica en detrimento de la de ion dipolar y me voy a pasar de una relación de 10 a 1. ¿Sí? Voy a llegar a una relación de 11 a 1, 15 a 1, 20 a 1, 50 a 1, y esa ya no es una relación pareja para formar un buffer. ¿Sí? Si me paso de 10 a 1, ya no tengo una relación para formar un buffer, y entonces a medida que yo agrego oxidrilos, el pH va a seguir subiendo. ¿Sí? ¿Va entendida la curva? Chicos, pregunten. Yo no entendí tal cosa, y yo lo vuelvo a explicar, no hay nada más. Profe, los valores me los dan, por ejemplo, en X ejercicio en este, por ejemplo, los valores me los dan siempre, entonces yo voy a saber cuál es el punto máximo o el punto de regulación o de dónde arranca o no, o me van a seguir dando hasta que yo pueda llegar a la relación de 20 a 1, por ejemplo. No, o sea, los valores que vos vas a conocer son los valores de pKa. Vos vas a saber cuál es el pK1 y cuál es el pK2. Lo demás es conceptual. Uno, después de entender el tema, ya después se acuerda o sabe que, bueno, cuando estoy en el pKa, ya sea el pK1 o el pK2, son los puntos de regulación máxima. ¿Sí? Claro, pero fuera de eso no es que yo voy a llegar a ese desfasaje, que yo sé que voy a seguir aumentando después del último 10,6, por ejemplo. Yo sé que mi pH va a seguir aumentando, pero no es que me lo van a dar para el desfasaje en el 10 Sí, no sé, sobre capaz 1. que a alguien se le puede ocurrir un ejercicio en donde te dicen el pH, te dicen la concentración del ion dipolar y vos tenés que sacar la concentración de la forma aniónica, por ejemplo. Porque es solamente despejar una fórmula, ¿sí? Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, digamos, entiendan cuáles son los puntos en donde
el aminoácido puede regular el pH, ¿y por qué es eso? Que ya se los recalqué 1.000.000 de veces. Pero se los voy a decir 1.000.000 de veces más una. Porque yo necesito que para que una solución sea capaz de regular el pH, que tenga las dos especies que intervienen en la regulación, ¿sí? Si tengo demasiado de una y nada de la otra, no me sirve como regulador, ¿sí? Yo tengo que tener más o menos cierta cantidad de las dos especies para que este equilibrio se pueda mover para un lado o para el otro. Para que si yo le agrego ácido a la solución, bueno, también tenga quien pueda captar ese ácido y transformarse en la otra especie, ¿sí? Que se mueva para acá o para allá. Bueno, y a eso le pusieron arbitrariamente un número. ¿Qué número? Y bueno, no se puede pasar ni de 10 veces más una especie que la otra, ni de 10 veces más la otra que la una. O sea, la relación tiene que ser de 10 a 1 y no se puede pasar de ahí, ¿sí? Tiene que ser relativamente pareja. Ok, gracias. Y esos límites están arbitrarios y dan como resultado que el rango de regulación esté alrededor del pKa, de cada uno de los dos pKa, y bueno, te queda más o menos 1. ¿Sí? Bueno, después igualmente vamos a hacer ejercicios para ir aplicando esto, y vamos a empezar justamente por el ejercicio 7, que habla de esta curva de titulación. A ver si les va quedando. Dice, ustedes tienen que marcar, ahí hay 5 puntos, ¿no? Vamos a ver, el punto 1 es 1,72. O sea que estaría por acá. 1,72. El punto 2 es este. Este es el punto 1. El punto 3 es 5,97. Por acá por la mitad. 5,97. El punto 4 es 9,6. Ya lo tenemos marcado. Este es el punto 4. Y el punto 5 es 11,30. Y aquí está como prueba. El punto 5, 11,3. Voy a borrar algunos números. Y queda más clara la curva. Bueno, entonces vamos a analizar lo que dice. Ustedes tienen que ver cuál de esos 5 puntos que están marcados representa el pH de una solución 0,1 molar de glicina en el que la especie predominante es, y les dan así como en la fórmula sí, casi condensada del todo. ¿Qué forma sería? La forma catiónica. La forma catiónica, ¿sí? Entonces, de esos 5 puntos, ¿cuál o cuáles representan en donde la forma catiónica es predominante? El punto 1. El punto 1, dice Lucía. El resto. ¿Entiende algo de por qué Lucía dice que el punto 1 es el que la forma catiónica es predominante? O ni idea. ¿Qué pasaba acá? Es porque el dato es el dato inicial, es como que de donde sale. Sí, aunque no sea el dato inicial, porque yo puedo empezar a pensarla, la curva, desde arriba para abajo, y el inicio estaría acá, no importa. O sea, ustedes tienen que pensar, ustedes me tienen que contestar, el único punto en donde la especie predominante es el 1, ¿por qué? Porque 2,34, ¿qué era? El pKa1. El pK1. Y en el pK1, ¿cómo estaban las especies? Estaban regulándose ¿Entre qué y qué formas? entre la forma catiónica y el ion dipolar.
Bien, ¿y qué concentración relativa había entre las dos? Relativa quiere decir una con la otra. De 1 a 10. En el pKa, en 2,34 era de 1 a 10. 1 a 1 sería. 1 a 1. Ah, ahora me gustó más. ¿Y 1 a 1 qué significa? Que son como... Que son iguales, o sea, Que son están iguales. relativamente iguales. Entonces, si en 2,34 son iguales, ¿sí? De 2,34 para arriba ya no va a predominar la forma catiónica, ¿sí? La forma catiónica predominaba de 2,34 para abajo. Acá son iguales y acá va a empezar a predominar ¿quién? El ion dipolar. El ion dipolar, exactamente. Entonces, por ahí alguien escribió en el chat porque es un pH bajo y es ácido. ¿Está bien? Sí. La forma predominante es la forma catiónica porque el pH es muy bajo. Pero el concepto es que en 2,34 tengo igual cantidad de forma catiónica que de ion dipolar. A partir de 2,34 empieza a predominar la de ion dipolar. O sea que el único punto donde predomina la forma catiónica es el 1. ¿Está bien? Ahora sí, mejor. Sí, al menos para mí. Bueno, igual después vamos a ver de vuelta esto con otro tipo de curva para que les termine de cerrar el tema, ¿sí? Porque una vez que lo entienden, después pueden interpretar cualquier pregunta que les hagan y resolver cualquier problema. Así que es importante que lo entiendan. B, que la mitad de las moléculas tengan su grupo carboxilo ionizado. Que la mitad de las moléculas tengan su grupo carboxilo ionizado. ¿Qué sería eso? Bueno. Estamos diciendo que el aminoácido pasa de la forma catiónica a la forma de ion dipolar, que es así. Y después el segundo equilibrio es entre la forma de ion dipolar y la forma aniónica, que es así. Ion dipolar y forma aniónica. Acá tenemos el pKa1 y acá tenemos el pKa2. Ustedes tienen que decir cuál o cuáles de esos puntos del 1 al 5, en cuál o cuáles de ellos la mitad de las moléculas tienen su grupo carboxilo ionizado. O sea, así. ¿Qué puntos elegirían? Sería el punto 2, porque tenés en el ion dipolo está protonado y en la forma catiónica está protonado. Muy O sea, bien, es 50-50. muy bien. Está bien. Recordemos que acabamos de decir que en el punto 2 teníamos la mitad de las moléculas eran forma catiónica y la mitad eran ion dipolar. Eso es lo mismo que decir, como acá dice en el B, que la mitad de las moléculas tengan su grupo carboxilo ionizado. ¿Sí? ¿Hay algún otro punto de esos 5 que pueda representar lo mismo? ¿El 4? Yo digo que no. ¿Por qué no? El 4, ¿qué tenés? ¿La mitad de qué y la mitad de qué? Empieza el ion con la forma amiótica. Aniónica. Aniónica, perdón, pero de ahí para abajo hasta el 2, ¿no sería como también la mitad? ¿Cómo? No te escuché. Desde el 4 hasta el 3, inclusive hasta el 2, ¿no sería la otra parte? Y no, porque a vos te piden que justo la mitad tenga el carboxilo ionizado, ¿no? Que estás acá. Ahora, si vos seguís agregándole oxidrilos, va a seguir aumentando la concentración del ion dipolar, ¿sí? Y vas a tener más de la mitad. ¿Entendés? Vas a tener más de la mitad, vas a estar todavía en este equilibrio. Va a llegar un momento en donde vas a tener la concentración máxima de esta forma y mínima de esta y de esta. ¿Sí? Pero no va a ser mitad. Y cuando llegues a 9,6 vas a tener mitad de ion dipolar y mitad de forma aniónica. Pero ahí el total de las moléculas tienen el grupo carboxilo ionizado. ¿Entendés? ¿Se entiende? El único punto en donde la mitad de las moléculas nada más
tienen el grupo carboxilo ionizado es este, ¿sí? 2,34, donde tengo la mitad de forma catiónica y la mitad de forma de ion dipolar. ¿Sí? A partir de ahí, más de la mitad de las moléculas tienen el grupo carboxilo ionizado. ¿Vamos? Va, ¿No? ¿Quién dijo no? va, yo dije va. Ah, va. C. Que el pH sea igual al pKa de ionización del grupo carboxilo. Esa es fácil. ¿Qué punto es? El pK1, Claro. que sería el punto 2. Punto 2. ¿No? Decir a papa. Acá tenemos otra papa, la D. Que el pH sea igual al pKa de ionización del grupo amonio. El pK2, que sería punto 4. Sería el punto 4. E. Que la carga neta promedio de la glicina sea 0. Sería el punto 3 porque está el ion dipolo. Claro, muy bien, muy bien. Que la especie predominante sea la de ion dipolar. Lo mismo, el punto 3. Lo mismo. Después dice, el pH de la solución en el que la especie predominante es, y les da una forma, que ustedes me dirán cuál es. ¿Qué es eso? Es la forma aniónica. Es la forma aniónica. ¿En qué punto de esos 5 la especie predominante es la forma aniónica? El punto 5. Es el punto 5, ¿sí? Porque acuérdense que la forma aniónica empieza a aparecer acá. ¿Sí? Empieza a aparecer acá. Empieza a aparecer acá la forma aniónica. El 9,6 tenemos igual concentración de ion dipolar que de forma aniónica, porque estoy en el pKa2. Y a partir de ese 9,6 hacia arriba, empieza a predominar la forma aniónica. ¿Sí? Hasta acá tengo mitad y mitad, y si sigo agregando el oxidrilo, va a seguir aumentando la forma aniónica y bajando la de ion dipolar, entonces va a empezar a predominar la forma aniónica, a partir del 9,6. Y a partir del 9,6, el primer punto que me aparece señalado en la guía es el 5. ¿Sí? Así que de esos 5 puntos, el único en el que la forma que predomina es la forma aniónica es el 5. ¿Está? H, el punto isoeléctrico. ¿Qué era el punto isoeléctrico? Cuando se promediaban las pKa que dejan al ion dipolar en el medio. Así se calcula el punto isoeléctrico, es correcto. Ahora, si yo le digo, ¿qué es el punto isoeléctrico? ¿Cuál es la definición? Es el pH de la que deja en la... Es el pH en el que la concentración del ion dipolo es máxima. Es el pH en el que la concentración del ion dipolar es máxima. Bien, ¿qué más puedes decir del punto isoeléctrico? O cualquiera, ¿no? ¿Qué quiere usted? ¿Es cuando la carga neta es 0? La carga neta es 0, la concentración del ion dipolar es máxima, las concentraciones de las formas catiónicas y aniónicas son mínimas. ¿Qué pasaba con la solubilidad en el punto isoeléctrico? También es mínima. Mínima. La solubilidad es mínima. ¿Y qué otra cosa más pueden decir? Que estaba incluida en la definición. Que el aminoácido y la proteína no migra. Bien, no migran ante la acción de un campo eléctrico, justamente porque la carga neta es Es 0. cero. ¿Sí? Bueno, entonces es importante la definición de punto isoeléctrico, es importante que sepan calcularlo. Y para la glicina, ¿cómo lo calcularían entonces?
2,34 Sí, más 9,6 sí, dividido 2. bien. ¿Y eso cuánto da? 5,97. Muy bien, entonces el punto isoeléctrico es el punto 3. 3, ¿sí? Acá estamos en el punto isoeléctrico. Bien. Después, el ítem I dice la capacidad reguladora máxima de la solución. Punto 4. Punto 4 es verdad. ¿Es el único? Y el 2. Bien, el 2 y el 4. Acuérdense que cuando el pH es igual al pKa, cualquiera de los dos pKas que el aminoácido tenga, estamos en puntos de regulación máxima. ¿Por qué? Porque tengo igual concentración de la forma dadora de protones que de la forma aceptora de protones. ¿Sí? ¿Va quedando con repetición el tema? Y después dice que la solución del aminoácido no posee capacidad reguladora de pH. ¿Cuál o cuáles de esos 5 puntos cumplen con eso? El punto 1, el 3 y el 5. A ver, el 3 y el 5 te los tomo, el 1 no. ¿Por qué? Dice que la solución no posee capacidad reguladora de pH. ¿Por qué el 1 no estoy de acuerdo? Ah, entra en el rango Entra del en el 3. rango, claro. El 1 entra en el rango. Fíjense que el rango es de 1,34 a 3,34. ¿Sí? 1,72 entra en el rango de regulación. Así que los puntos en donde la solución no regula el pH son únicamente el 3 y el 5. Los que están marcados ahí, ¿no? Yo podría marcar otros puntos. Podría marcar, no sé, el 1,2. Si lo pongo acá el 1,2. ¿Regula? No. No, porque está por debajo del límite inferior del rango de regulación del pK1. Cualquier punto entre 3,4 y 8,6 no regula. Cualquier punto por encima de 10,6 no regula. ¿Está? ¿Estamos para pasar a otro nivel? Ni ahí, ¿no? Entonces, no vamos a pasar a otro nivel, les voy a explicar lo mismo de otra manera. Ni cerca, dice el marido de Eli. Y claro, porque el marido de Eli no vino a ninguna clase, pero Eli sí está cerca. Laura me pone cara de qué optimista. Déjame soñar. Déjame ser feliz, Laura, te pido por favor. Que viva en una mentira. Bueno, a ver si con esto les empieza a cerrar un poco el tema, me van a ayudar ustedes. Me van a ayudar, ¿eh? No es una pregunta. Es una orden. Lo que vamos a hacer ahora se llama diagrama de especiación. Pero no es nada demasiado raro, sino que es hacer una curva distinta de la que estábamos haciendo, porque está representando otra cosa, pero que aplica los mismos conceptos que vimos hasta ahora. Entonces es como para reforzar y ver si con esto le cierra un poco más el tema. Acá lo que vamos a graficar en un diagrama de especiación, recuerden que yo les dije que cuando un mismo compuesto tenía distintas formas de acuerdo a la carga, se le llamaban especies. Entonces lo que vamos a graficar son las especies
que puede haber en una solución de un aminoácido relacionadas con el pH, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer al revés. El pH lo vamos a poner en el eje X, ¿sí? Acá va a estar la evolución del pH. Y lo que vamos a graficar es la evolución de las formas o de las especies del aminoácido en función del pH, ¿sí? Entonces me van a decir ustedes, acá, donde el pH ¿cómo es? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo, ¿sí? Acá estamos en 0. Acá donde el pH es bien, bien bajo, ¿qué forma va a predominar en una solución de cualquier aminoácido? Vamos a hablar de un aminoácido X. Catiónica. Bien, ¿vieron que me lo iban a decir ustedes? Entonces voy a tener, representado por este fibrón negro, una forma catiónica acá arriba, ¿sí? Alta. Una concentración alta de forma catiónica. Bien. En un pH bajo tengo una concentración alta de forma catiónica. Ahora, si el pH empieza a aumentar un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa con la forma catiónica? Supongamos que estoy agregando oxidrilos como recién, entonces el pH empieza a aumentar. ¿Qué pasaba con la forma catiónica cuando yo agregaba oxidrilos? Baja y se forma el ion dipolar. Bien, bien el marido de Eli. Baja, ¿sí? Entonces si yo estaba acá arriba, va a empezar a bajar. A medida que aumenta el pH, baja la forma catiónica y ella me dice, ¿y aparece quién? Aparece El ion dipolar. el ion dipolar. Entonces, acá abajo, chiquito, vamos a poner al ion dipolar con una concentración baja, pero que a medida que va aumentando el pH, esa concentración va subiendo. Y yo sigo agregando oxidrilos, sigue bajando la concentración de forma catiónica y sigue aumentando la del ion dipolar. Si yo sigo agregando oxidrilos, sigue bajando la concentración de forma catiónica y sigue aumentando la del ion dipolar. Hasta que llega un momento en que pasa ¿qué? Que están iguales. Están ¡Están en equilibrio. iguales! ¡Genial! ¡Espectacular! Llega un momento en donde la relación de el ion dipolar con respecto a la forma catiónica es 1. ¿Sí? Porque tengo la misma concentración de uno que la otra, por eso su cociente me da 1. Y ahí, ¿en qué pH estaré? En el pK1. Bien, estoy en el pK1. ¿Sí? Que supongamos, vamos a seguir con la glicina, era 2,34. Superado 2,34, yo sigo aumentando el pH, le sigo agregando oxídidos, ¿y qué va a pasar con estas especies? ¿Qué va a pasar con la forma catiónica, por ejemplo, que estaba acá? Desaparece, digamos. Sigue bajando, ¿no? Podemos Sí. decirlo no tan drásticamente. Sigue bajando y el ion dipolar sigue subiendo. Bien, el ion Aparece la dipolar. forma aniónica. Ion dipolar. Esta sigue bajando. Esta sigue subiendo. Y por ahí, Eli decía, aparece la forma aniónica. Vamos a poner la forma aniónica con una línea punteada porque no tengo fibras. La forma aniónica entonces es la de líneas punteadas. Aparece en un determinado momento la forma aniónica. Cuando aparece la forma aniónica, ¿es porque empieza a desaparecer quién? ¿O a bajar su concentración? La forma catiónica. La forma No, catiónica. el ion dipolar. ¿Qué? El ion dipolar. Claro, la forma catiónica sí, es verdad, desapareció. Pero el ion dipolar es el que cede el protón ahora del grupo Amonio. amonio para generar forma aniónica, ¿sí? Entonces esta empieza a bajar y la forma aniónica sigue subiendo. Y el ion bipolar sigue bajando y la forma aniónica sigue subiendo. Y el ion bipolar sigue bajando, la forma aniónica sigue subiendo. ¿Y qué pasó ahí? De vuelta al equilibrio.
Otra vez estoy en idéntica concentración, pero ahora ¿de qué? Del pK2. Claro, ahora estoy en idéntica concentración de ion bipolar que de forma aniónica. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Ahora, la forma aniónica sobre el ion bipolar, este cociente es igual a 1, porque tengo la misma concentración. Y acá estoy entonces en pKa2, que para la glicina era 9,6. ¿Sí? Esto de acá, no se confunda. Recordemos que este era el ion bipolar, esta era la forma catiónica, y esta punteadita era la forma aniónica. Bien, entonces, a partir de 9,6, si yo sigo aumentando el pH, ¿qué va a pasar con el ion dipolar? Desaparece. Sigue bajando. ¿Y qué va a pasar con la forma aniónica? Sigue subiendo. Sigue subiendo. Bueno, entonces, vamos a poner de vuelta acá forma aniónica. Si yo les digo, marque en este diagrama de especiación el punto isoeléctrico. ¿Dónde lo marcaría? ¿Dónde lo marcarían? ¿Puede ser que cuando se junta la forma catiónica y aniónica abajo? Tipo, acá. esa línea. Eso. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Sí. Porque el ion dipolo es máximo y no hay. Muy no bien, mide. muy bien. Este es el punto isoeléctrico. ¿Sí? Punto isoeléctrico. ¿Por qué? Porque tengo la máxima concentración dipolar, las formas catiónicas y aniónicas son mínimas. ¿Sí? Y si lo calculan, tienen que hacer 2,34 más 9,6 dividido 2, y eso les da 5, no sé cuánto, que estaba en la guía. 5,97. 5,97 están acá, ¿sí? 5,97. Pero la respuesta es conceptual, no por el número, ¿sí? El número es anecdótico. Digo, la respuesta es conceptual. Ustedes deben saber, viendo este gráfico, que el punto isoeléctrico lo ubican acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración de ion dipolar es máxima. Ahora les digo, marque en este gráfico los rangos de regulación de pH. ¿Cómo harían? ¿Cuáles son? A ver, digan, alguien que me diga un rango de regulación de pH de la glicina. Sería un poco para la derecha e izquierda del pK1, por ejemplo. Claro, ¿un poco? ¿O cuánto? En uno, pero no sé cómo bien. Entre 1,34 y 3,34, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Si yo marco esos rangos de regulación, trae entonces la explicación de por qué regula ahí. Y eso se ve en esta gráfica. ¿Por qué regula ahí? Y bueno, porque son los espacios en donde tengo concentraciones parecidas de forma catiónica que de ion dipolar. ¿Sí? Cuando ya me zarpo y ya están muy lejos las concentraciones, acá no regula. Acá, que tengo de una especie y de la otra concentraciones parecidas, entonces regula el pH. Acá tengo idéntica concentración de forma catiónica que de ion dipolar. Por eso estoy en el punto de regulación máxima. Si me alejo de ese punto ideal, y bueno, un poco más regula mientras las concentraciones sean parejas. Ahora, cuando ya tengo muchísimo más ion dipolar que forma catiónica, y bueno, ahí no va a regular bien el pH.
Y va a seguir así ¿hasta cuándo? ¿Cuándo empiezan a ser de vuelta parejas las concentraciones? En el PK2 entre 8,6 y 10,6. Perfecto. Acá 8,6 y esto sería 10,6. En ese rango vuelve a regular pH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo siempre suficiente cantidad de una especie que puede ceder protones como de la otra que puede captarlos. ¿Les ayudó un poquito este gráfico o no? Sí, sí, a mí por lo menos sí. Claro, el gráfico ayuda y aparte también es la repetición, ¿no? Es como que el encontronazo con el tema y tratar de entenderlo es difícil. Ahora lo repito, te lo muestro de otra manera, van captando, ¿sí? O espero que así sea. Bueno, es muy importante, ¿sí? Tanto este gráfico como el anterior son muy importantes y les sirven para entender. Entonces, una buena tarea para el hogar es hacer esto mismo, que los doy ya la tarea, tienen que hacer la curva de titulación del ácido aspartico. Y el diagrama de especiación del ácido aspartico. De tarea. ¿Del ácido cuánto, perdón, profe? Ácido aspartico. ¿Qué van a encontrar de distinto? A ver si ya se les ocurre. Por ejemplo, en la curva de titulación del ácido aspartico con respecto a la curva de titulación de la glicina, que es la que hicimos en clase. ¿Qué va a haber en el caso del ácido aspartico que en la glicina no había? El PKR. Claro, ¿y eso qué va a generar en la curva? ¿Se te ocurre? ¿Se les ocurre la consecuencia? ¿No? ¿Va a haber otro rango de regulación? Claro, va a tener otra meseta. Va a tener, además de las dos mesetas que corresponden, una al PK1 y otra al PK2, van a tener una tercera meseta, que es la que corresponde al PKR. ¿Sí? Porque en lugar de tener solamente tres formas, acá tenemos la forma catiónica, el ion dipolar y la aniónica. En el caso del ácido aspartico, o cualquier aminoácido ácido, o cualquier aminoácido básico, ¿sí? Que en su grupo R tienen algún grupo que es protonable o desprotonable, esos aminoácidos tienen otra especie más, por lo tanto van a tener un equilibrio más para regular el pH. ¿Sí? Van a tener una forma catiónica, por ejemplo, más 2 y otra más 1, ¿sí? O una forma aniónica menos 2 y una forma aniónica menos 1. Entonces, no les quiero spoilear el ejercicio, háganlo ustedes, pero más o menos les cuento con qué se van a encontrar, ¿sí? Van a encontrarse una meseta más en el caso de la curva de titulación, y acá se van a encontrar con qué de distinto, a ver. Una qué más. Otra cruz, ¿sí? Van a encontrar que una de las formas vuelve a bajar y aparece una tercera forma que se encuentra con estas. Y van a tener otra cruz en donde habrá otro rango de regulación. ¿Sí? Que no necesariamente esté acá, porque si es un ácido aspartico seguramente esté más por acá, en la parte ácida. Si fuera un aminoácido básico, sí van a encontrar otro rango de regulación por los pH altos. Pero bueno, eso también lo pueden hacer si quieren. Otra tarea que se inventan ustedes con un aminoácido básico, por ejemplo, la lisina. ¿Sí? Si quieren se hacen el ejercicio para los dos aminoácidos, el ácido aspartico y la lisina. Y se fijan si pueden contestarse todas estas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿En dónde está el punto isoeléctrico? ¿En qué puntos regula el pH, en qué puntos no? ¿Cuáles son los puntos de regulación máxima? Y con eso ya más o menos estamos. Bueno, ¿en vivos?
A ver. Vamos a hacer una cosa para que no se me escapen de la vida. Vamos a hacer un recreo largo. Bueno, no tan largo, ¿sí? De acá a las 11, porque tampoco está en recreo. Nos vamos a encontrar 11, 11 y 5 a lo sumo. Y en ese recreo, además de descansar, ir al baño, hacer el mate, lo que quieran hacer, hacen la tarea. ¿Sí? Y hacia la vuelta del recreo ya la vemos. Por lo menos la del ácido aspartico. ¿Sí? Intenten hacerlo, porque de esa manera solamente se van a dar cuenta si entendieron o no entendieron. ¿Estamos? Si tienen algún amiguito por ahí, se consultan entre ustedes, vía virtual, como quieran. Pero intenten hacerlo, porfa. Y ahora cuando volvemos al recreo lo vemos, que ya tenemos que empezar a ver péptidos y todo esto se hace también con los péptidos, así que tienen que entenderlo. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno. Listo, entonces 11 y 5 nos encontramos. ¿Sí? Sí. Bueno, trabajen, ¿eh?